Capítulo 26. El gran principio constructor. A la mañana siguiente, después de reunidos para el desayuno, preguntamos a nuestra anfitriona y supimos que no era una ocurrencia inusual que Jesús hiciese acto de presencia, como hizo, y ella dijo que venía a menudo y se unía a los demás en su trabajo de curación. Después del desayuno encontramos que nuestra anfitriona y otras dos damas iban a acompañarnos al templo ese día. Según dejamos la casa, dos hombres se unieron al grupo. Uno dijo a nuestra anfitriona que había un niño enfermo en el pueblo, que la llamaba. Nosotros seguimos a los hombres al hogar del niño y lo encontramos muy enfermo. Nuestra anfitriona avanzó hacia él y extendió sus manos. La madre colocó al niño en sus brazos. Instantáneamente se iluminó la cara del pequeño. Después se contrajo por un momento y en unos pocos minutos pareció dormir. Nuestra anfitriona devolvió el niño a la madre y nosotros proseguimos hacia el templo. En el camino ella señaló, si esta querida gente quisiera ver y hacer el trabajo por ella misma, en lugar de depender de nosotros. Sería mucho mejor para ella. Tal como ocurre habitualmente, nos ignoran hasta que aparece alguna emergencia. Entonces nos llaman, lo cual no está mal, excepto que eso no les da ninguna confianza en sí mismos. Preferiríamos mejor verlos a ellos con autoconfianza, pero son como niños en todos los sentidos. Para entonces habíamos llegado al pie de la escalera. La subimos y entramos al túnel. Los dos hombres nos acompañaban. Como este túnel atravesaba roca sólida, era natural suponer que estaría oscuro. Pero estaba iluminado suficientemente como para hacer posible que viéramos los objetos a una considerable distancia por delante. Y la luz semejaba estar alrededor nuestro, de modo que no había sombras. Notamos esto el día anterior, pero nadie lo había señalado. Después de preguntar, se nos dijo que la luz estaba a nuestro alrededor justo como parecía, y que cuando no había nadie en el túnel, este quedaba a oscuras. Atravesamos el túnel y subimos las escaleras hasta el tercer nivel. El cuarto aquí era como algo más amplio que los dos de abajo y había una gran cantidad de tablillas almacenadas a lo largo de dos paredes. Justo detrás de este cuarto encontramos otro amplio cuarto excavado, que después supimos que estaba lleno también de tablillas similares. Estas tablillas eran de un oscuro color rojizo marrón, bastante bien barnizadas. Algunas eran de 35 por 60 centímetros, y de 5 centímetros de grosor, que pesaban de 5 a 6 kilogramos. Otras eran mucho más grandes. Estábamos intrigados por saber cómo podían haber sido transportadas a través de las montañas. Nosotros expresamos nuestra sorpresa y se nos contestó que no fueron transportadas por las montañas, sino que fueron traídas al país de Gobi, cuando era fértil y muy poblado, antes de la elevación de las montañas. Posteriormente, largo tiempo después de que surgieran las montañas, las tablillas fueron trasladadas a este lugar, para ser guardadas contra cualquier posibilidad de ser destruidas. Se dice que antes de que surgieran las montañas, un tremendo maremoto cubrió totalmente una parte del país, devastándolo y destruyendo una gran parte de la población. Los supervivientes, que quedaron aislados del mundo y carentes de medios de existencia, llegaron a ser los antepasados de las bandas de bandidos errantes, que infestan hoy todavía las planicies de Gobi. Se dice también que el gran imperio uigur existió donde están ahora los Himalayas y el desierto de Gobi.
y que grandes ciudades de gentes con un alto nivel de civilización existieron allí, y que montones de arena movediza cubrieron las ruinas después que fueron destruidas por el agua. Posteriormente logramos sus descripciones cuando nos fueron traducidas las tablillas donde se hablaba de 3 de estas ciudades. Y creemos que algún día, cuando se completen futuras excavaciones, probarán la autenticidad de estos documentos y lo que se les atribuye. Estos documentos sitúan la fecha de esta civilización cientos de miles de años en el pasado. Como este no es un tratado de arqueología, termino aquí la digresión. Nos fueron mostradas diversas habitaciones. Durante la conversación general se supo que uno de los hombres que se nos unió en la mañana era descendiente del hombre que conocimos en el pueblo donde había vivido Juan el Bautista, y a quien llamábamos nuestro amigo de los documentos o archivos. Este hombre mostraba todos los signos de tener una edad avanzada, que nos sorprendió. Mientras retornábamos a la primera planta, nuestro jefe preguntó si un deseo podría cumplirse tan rápidamente como era expresado. Nuestra anfitriona contestó que si el deseo se expresaba del modo correcto sería respondido. Ella continuó entonces diciendo que ese deseo es tan solo una forma de plegaria, que fue la verdadera forma de plegaria usada por Jesús, y que sus plegarias fueron siempre contestadas. La plegaria que siempre es contestada debe ser verdadera plegaria, por lo cual debe ser científica, y si es científica, debe estar de acuerdo con una ley precisa. Ella continuó diciendo, la ley es, vuestra plegaria se cumple de acuerdo a vuestro conocimiento. Y, las cosas que deseáis al orar, las recibiréis y tendréis. Si nosotros sabemos positivamente que cualquier cosa que pidamos es nuestra ya, podemos saber que estamos trabajando de acuerdo con la ley. Si el deseo se realiza, entonces podemos saber que la ley se cumple. Si el deseo no se cumple, debemos deducir que hemos pedido en falso. Deberíamos saber que la falta es nuestra y no de Dios. En ese caso el mandamiento o instrucción es, amaréis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma, con todo vuestro espíritu, y con toda vuestra fortaleza. Ahora descended a lo más profundo de vuestra propia alma, no con prejuicios, miedos, o descreencias, sino con un alegre, libre y agradecido corazón, sabiendo que eso de lo que carecéis ya es vuestro. El secreto consiste en conseguir la sintonía con Dios, intentando concienciarse de ello, y sosteniéndolo firmemente sin desviaciones, aunque se oponga toda la tierra. Por mí mismo nada puedo hacer, dijo Jesús, el Padre que habita en mí hace las obras. Tened fe en Dios. Tened fe y no duda. Tened fe y no miedo. Ahora recordad que no hay limitaciones para el poder de Dios. Todas las cosas son posibles. Usad palabras positivas al hacer la petición. Que no haya nada excepto la perfecta condición deseada. Después plantad en vuestra alma la perfecta idea, semilla, y esto solo. Ahora pedid que se manifieste salud en lugar de ser curados de la enfermedad. Pedid expresar armonía y disponer de abundancia, en lugar de pedir ser liberados de desarmonía y carencias. Tirad de estas últimas, del mismo modo que os deshacéis de las ropas viejas. Son viejos modos de pedir, obsoletos, cuya fórmula ya no precisáis. Podéis desprenderos de ellos gozosamente. No volváis nunca la cabeza para mirarlos. No son nada. Llenad los espacios aparentemente blancos alrededor de vosotros con el pensamiento de Dios, el infinito bien. Después recordad que la palabra Dios es una semilla, y debe crecer.
Dejad el cómo, el cuándo y el dónde a Dios. Vuestro trabajo consiste meramente en decir lo que queréis y esparcir bendiciones, sabiendo que en el momento en que habéis pedido ya habéis recibido lo pedido. Todo el trabajo necesario para manifestar lo pedido es trabajo del Padre. Recordad, Él realiza las obras. Haced fielmente vuestra parte. Dejad a Dios su parte y confiad en Él. Pedid, afirmad, y mirad a Dios en la procura de lo que deseáis. Después recibid la realización o respuesta de Dios. Mantened el pensamiento de la abundancia de Dios siempre en la mente. Si llega cualquier otro pensamiento, reemplazadlo con la abundancia de Dios, y bendecid esa abundancia. Den gracias constantemente, si es necesario, para que el trabajo se realice. No retrocedáis de nuevo a la petición. Justamente bendecid y dad gracias de que el trabajo se realice, que Dios trabaja en vosotros, que recibís lo que deseáis, porque vosotros deseáis solamente el bien, que dará bien a todos los demás. Dejad que se realice en silencio y en secreto. Rogad a vuestro Padre en secreto, y vuestro Padre, que ve el secreto de vuestra alma, os recompensará abiertamente. Cuando la demostración esté completa, miraréis retrospectivamente sobre el tiempo de fidelidad dado, como uno de vuestros mayores tesoros. Habréis probado la certeza de la ley, y comprenderéis el poder de vuestra palabra hablada con fe y bendición. Recordad que Dios ha perfeccionado su plan. Él ha derramado y está derramando continuamente, amable y abundantemente todo bien y toda cosa buena que podáis desear. De nuevo Él dice, probadme y veréis cómo abro las ventanas del cielo y derramo tales bendiciones que no habrá lugar para recibirlas. Con todo mi corazón. Oración al Padre. En el corazón de mi ser, Padre, soy uno contigo, y te reconozco como el ser, el Padre de todos. Tú eres Espíritu, omnipresente, omnipotente, omnisciente. Tú eres sabiduría, amor, y verdad. El poder, la sustancia, e inteligencia, de la cual y a través de la cual, todas las cosas son creadas. Tú eres la vida de mi espíritu, la sustancia de mi alma, la inteligencia de mi pensamiento. Yo te expreso en mi cuerpo y en mis actividades. Tú eres el comienzo y el fin, la totalidad del bien que yo puedo expresar. El deseo de mi pensamiento que está implantado en mi alma es activado por tu vida en mi espíritu, y en la plenitud del tiempo, a través de la ley de la fe, es traído a lo visible en mi experiencia. Sé que el bien que deseo ya existe en espíritu en forma invisible y tan solo espera el cumplimiento de la ley para hacerse visible, y yo sé que ya lo poseo. Con toda mi alma. Oración. Las palabras que yo pronuncio ahora, te describen, Padre mío, lo que yo deseo. Plantado en el suelo de mi alma como una semilla, y vivificado en mi espíritu por tu activadora vida, debe exteriorizarse. Yo permito solamente que tu espíritu, sabiduría, amor y verdad, crezcan en mi alma. Yo deseo manifestar solamente aquello que es bueno para todos y que te pido ahora, Padre. Padre, que habitas dentro de mí, yo te pido expresar amor, sabiduría, fortaleza, y eterna juventud. Yo te pido conseguir armonía, felicidad y abundante prosperidad, para que pueda obtener, la comprensión directa de ti, acerca del método de manifestar desde la sustancia universal aquello que satisfaga todo buen deseo. No lo pido para mí, Padre, sino para que pueda obtener la comprensión que me permita prestar servicio a todos tus hijos. Con todo mi pensamiento. Oración. Eso que yo deseo está ya en forma visible.
Yo formo en la mente eso que deseo. Igual que una semilla crece debajo de la tierra en la quietud y la oscuridad, así toma forma mi deseo en el reino silencioso e invisible de mi alma. Entro en mi cámara y cierro la puerta. Tranquila y confidencialmente mantengo ahora mi deseo en la mente como ya realizado. Padre, yo espero ahora la perfecta ejecución de mi deseo. Padre, Padre, dentro de mí, te agradezco que ahora en lo invisible está realizado siempre mi deseo. Y sé que tú derramas amable y generosamente a todos la abundancia de tus tesoros. Tú has cumplido todo buen deseo de mi vida, para que yo pueda compartir tu opulento suministro, para que yo pueda entender la unidad contigo, para que tus hijos puedan comprender lo mismo, y para que todo eso que poseo, lo pueda derramar para ayudar a tus hijos. Todo lo que tengo te lo doy, Padre mío, con toda mi fortaleza. Oración. Ningún acto o pensamiento negará que ya he recibido en espíritu la realización de mi deseo, y es ahora manifestado en la perfecta visibilidad. En espíritu, en alma, en mente y en cuerpo, soy fiel a mi deseo. Yo he percibido mi bien en espíritu. Yo le he concebido como una idea perfecta en el alma y le he dado la verdadera forma de pensamiento a mi deseo. Yo manifiesto ahora en la visibilidad, o auténtica manifestación, mi perfecto deseo. Te agradezco, Padre, que ahora tengo amor, sabiduría y comprensión. Vida, salud, fortaleza y eterna juventud. Armonía, felicidad y abundante prosperidad. Y tengo el método de manifestar desde la sustancia universal eso que satisfará todo buen deseo. Nos dije que si vosotros creéis veréis la gloria de Dios. Después que nuestra anfitriona terminó de hablar, hubo un profundo silencio durante un momento. Después ella continuó: comprended que si no hay cumplimiento y vuestro deseo no se hizo visible, la falta está en vosotros y no en Dios. No repitáis el pedido. Haced como Elías, persistid, elevad la copa hasta que sea llenada. Derramad bendiciones y dad gracias de que esté llena ahora, aunque os obsesionen todos los pensamientos mortales de error. Proseguid, proseguid, está aquí el logro ahora, y creedme, vuestra fe será recompensada. Vuestra fe se transforma en conocimiento. Supongamos que deseáis hielo, comenzaréis a gritar la palabra hielo indiscriminadamente a vuestro alrededor. Si lo hacéis así, dispersaréis vuestras fuerzas en todas las direcciones y no obtendréis nada. Primeramente deberéis formar una imagen mental de lo que deseéis, manteniéndola directamente en el pensamiento justo por el tiempo necesario hasta conseguir la visión. Después debe dejarse de lado enteramente y mirar derechamente a la sustancia universal de Dios. Sabed que esa sustancia es una parte de Dios y, por tanto, una parte vuestra. En esta sustancia existe todo cuanto necesitáis. Y Dios os la suministra con abundancia tan rápidamente como podáis usarla. Y vosotros nunca podréis agotarla. Tened presente después que cuantos han usado de este abastecimiento, lo han manifestado a partir de esta sustancia, tanto que lo hayan hecho consciente como inconscientemente. Ahora, con vuestro pensamiento y visión fijados en el átomo central, Dios, mantened este átomo hasta que hayáis impreso vuestro deseo sobre él. Necesitaréis bajar la vibración de ese átomo hasta que se vuelva hielo. Después todos los átomos de alrededor se aprestarán a obedecer vuestro deseo. Sus vibraciones bajarán hasta adherirse a la partícula central y en un momento tendréis hielo. No necesitáis agua cerca. Solamente necesitáis el ideal.
De nuevo hubo un profundo silencio. Al cabo de un momento apareció una imagen sobre la pared del cuarto. Al principio las formas estaban inmóviles y no nos causó ningún efecto. Pero después las formas se animaron y pudimos ver mover sus labios como si estuviesen hablando. Inmediatamente nuestra atención se centró en las imágenes y nuestra anfitriona dijo, estas imágenes representan una escena que tuvo lugar hace mucho tiempo, cuando el imperio uigur estaba en su apogeo. Podéis observar cuán bella era la gente, y el país era cálido y soleado. Podéis ver cómo las ramas de los árboles eran mecidas por la brisa. Incluso veis los colores. No había fuertes tormentas que turbasen al país y a sus habitantes. Si prestáis más atención los oiréis hablar y, si podéis entender su idioma, podéis decir de lo que están hablando. Podéis incluso ver el juego de los músculos del cuerpo según se mueven. Nuestra anfitriona cesó de hablar, pero las escenas continuaron apareciendo a intervalos de unos 2 minutos, hasta que parecimos ser parte de las escenas, tan cercanas nos llegaron a parecer. Repentinamente apareció una escena donde se encontraban 3 de nuestro grupo. No había posible confusión. Podíamos oír sus voces y reconocer lo que estaban hablando. Se trataba de un incidente que había ocurrido en Sudamérica unos 10 años antes. Entonces nuestra anfitriona aclaró, somos capaces de proyectar en la atmósfera las vibraciones de pensamiento que conectan con las vibraciones de pensamientos de quienes han dejado el plano físico a través de la muerte. Y nuestras vibraciones recogen estas que se emitieron en el pasado, hasta juntarlas en un punto dado. Entonces es posible recomponer estas escenas tal como eran en el momento en que ocurrieron. Esto puede pareceros extraordinario, pero no pasará mucho tiempo antes de que vuestra gente esté produciendo escenas similares a estas que estáis viendo. La única diferencia es que serán fotográficas, o de vídeo, y realizadas mecánicamente, mientras que las nuestras no lo son. Los líderes del pensamiento cristiano han estado tan ocupados con sus querellas dialécticas, determinados a hacer fracasar los planteamientos de los demás, que casi han olvidado el verdadero significado espiritual de la vida. De igual modo, las gentes del Oriente se concentraron tan determinadamente en el lado esotérico, oculto y científico de su filosofía, que han dejado escapar igualmente el lado espiritual. Se llegará a un punto donde unos pocos de los desarrolladores de películas, por medios mecánicos, alcanzarán tan alto nivel de perfección, que serán los primeros en ver el verdadero significado espiritual, el valor educacional, el beneficio derivado, y los logros que son posibles de obtener. Entonces estos pocos tendrán el coraje de proclamar públicamente el logro de las imágenes que produzcan. Se verá que estos aparatos y la gente que los desarrolla, ahora considerado muy material, será el mayor poder de cualquier factor manifestado y desarrollado por vuestra gente, para exteriorizar la verdadera idea espiritual. Será dado entonces a los hombres considerados como los más materialistas de una gran raza material, el hacer eclosionar la verdadera espiritualidad. ¿Por qué? Porque vuestras gentes progresan en la investigación y eso proporcionará un aparato que reproducirá las voces de quienes han muerto, con más precisión todavía de la que reproduce ahora la voz de los que viven. Vuestro progreso continúa y logrará, mecánicamente, lo que nosotros logramos con la fuerza del pensamiento.
La fundación de América retrata el retorno de la raza blanca a su hogar, ya que esa tierra es su anterior hogar, y uno de los lugares donde la primera iluminación espiritual se manifestó. Es también el país donde tendrá lugar el mayor despertar espiritual. En un corto periodo de tiempo estaréis mucho más adelantados que el resto del mundo en el desarrollo físico y mecánico, hasta que esté tan perfeccionado, en tal grado, que el único paso siguiente será el espiritual. Cuando llegue este momento, tendréis el coraje de dar este paso. Hay un dicho en vuestro país que dice que la necesidad es la madre de la invención. La necesidad os situó en una posición donde os visteis obligados a hacer lo que parecía imposible. Vuestro modo de conseguir las cosas os ha hecho una nación muy materialista. Con vuestro modo de vivir, esto ha sido necesario para sobrevivir. Cuando vosotros, como nación, hagáis contacto con el reino espiritual, vuestros enredos en los planos materiales os parecerán como juegos de niños. Tenéis cuerpos físicos fuertes y habéis desarrollado reflejos rápidos que harán de vuestra nación la luz de las demás naciones. Y viendo para atrás os sorprenderéis, del mismo modo que os sorprendéis ahora viendo a vuestros antecesores usar la diligencia y la candela, cuando la electricidad y el vapor estaban alrededor de ellos, sin saber usarlas, lo mismo que está alrededor vuestro hoy. Si hubieran conocido las leyes se hubiesen beneficiado como vosotros lo hacéis. Encontraréis que lo espiritual rodeal está sobre lo material. Encontraréis que en lo espiritual hay una ley superior y cuando viváis de acuerdo a ella, recibiréis su beneficio. Porque lo espiritual rodeal está por encima de lo mecánico o material. Encontraréis que no hay más misterio en lo espiritual que en lo mecánico o material. Las cosas que parecen ser difíciles para vosotros ahora, serán sencillas, y las superaréis tan rápidamente como estáis remontando lo mecánico y material. Es el continuo esfuerzo el que logra resultados. A estas alturas, el caballero de edad de quien hablé antes había seleccionado y colocado una tablilla sobre un cercano caballete. Nuestra anfitriona prosiguió diciendo, el gran error que comete mucha gente es no ver las lecciones como un medio de obtener un fin dado. No comprenden que, cuando este fin es obtenido y plenamente reconocido, las lecciones son descartadas, para seguir los logros. Después, si desean proseguir, deben hacer una pausa por un momento, y colocar lo que han logrado en su almacén, a veces llamado el subconsciente. Y después de este paso, pueden iniciarse las lecciones que conducen a posteriores logros que buscan. Pero tan pronto como la meta es alcanzada, deben descartar de nuevo las lecciones. En este modo habrán de proseguir, paso a paso, hasta el más elevado logro. Encontraréis que las lecciones son tan solo pasos de la escalera. Y si vosotros intentaseis llevar con vosotros los peldaños usados, hasta alcanzar la cima, la carga pronto os aplastaría. Además de esto, no quedarían peldaños para el hermano que viene detrás. Dejad los peldaños para que él pueda usarlos si así lo elige. Esos peldaños os ayudaron a alcanzar la cima y no los necesitáis nunca más. Podéis pararos por un momento a respirar o para tener una nueva y fresca inspiración que os permita continuar. En el momento en que esa inspiración ha llegado, podéis colocar vuestro pie en el siguiente escalón y nuevamente debéis guardar el logro en el almacén. Para entonces olvidad todas las lecciones que os llevaron hasta ese punto, y nada más os debe incumbir o mantener atados al pasado.
Pero si miráis hacia atrás, a esas lecciones, y no mantenéis vuestra visión en la meta, antes de que os hayáis dado cuenta, habréis tomado las lecciones por meta, en lugar de fijar como tal meta el ideal que las lecciones pretendían mostraros. Esto puede haceros vacilar y mirar hacia atrás y decir, ¿llegaron mis antecesores al fin buscado del modo en que lo hice yo? Cuando miro en el lejano pasado puedo decir que lo hicieron así, pero cuando miro hacia el inmediato futuro diría que no. Porque ellos llegaron con el sudor de su frente, mientras vosotros estáis usando el poder dado por Dios. Si miráis hacia atrás a vuestros antecesores, estaréis adorándolos, antes de que lo comprendáis. Porque mediante vuestro poder creativo habréis traído a la manifestación eso en lo que ponéis vuestra atención y visión. De modo que estaréis viviendo vuestra vida con sus estándares en lugar de los vuestros propios. Comenzaríais a pareceros a ellos, pero no obtendríais los logros que ellos consiguieron. Retrocederíais, ya que viviendo el ideal de otros no podríais conseguir aquello que consiguió el que concibió el ideal en su momento. Debéis avanzar o retroceder. No hay medias tintas. Esta adoración de los antepasados es una de las causas directas de la degeneración de las naciones. Debido a una falta de antepasados a quien adorar, vemos que vuestro país se volverá una gran nación. Tenéis, en primer lugar, muy poco orgullo de vuestros ancestros. No tenéis ancestros que adorar, y no tenéis más fundación que la que vosotros hicisteis. Vuestro ideal era el de crear un país libre y conseguisteis manifestar vuestro ideal. El país que habéis forjado está libre de reyes y dictadores. A vosotros os importa poco lo que hizo vuestro abuelo. Os importa lo que hacéis vosotros. Entonces os unisteis a otros muchos para conseguir un único propósito. Y el ser individual en vosotros, el poder creativo que os da vida, Dios, os mantuvo en directa comunión con vuestro poder ideal para crear. Después, con vuestros ojos fijos en el objetivo, continuasteis vuestro camino hacia la realización de vuestro ideal. Nuestra anfitriona se volvió hacia la tablilla y continuó, sobre estas tablillas está registrado que Dios fue llamado el principio director, cabeza, pensamiento, y fue simbolizado o plasmado gráficamente mediante un carácter, que se asemeja a vuestra letra M, y que es llamada Mo. Este carácter se traduce a vuestro idioma como director o constructor. Este principio director dominaba todo y controlaba todo. El primer ser que creó fue llamado la expresión del principio director, y fue creado con la misma forma como la del principio, ya que la única forma que podía tomarse como patrón era la suya misma, al no existir ninguna otra. Este ser que creó el principio director, era la expresión externa del principio mismo. El principio director dio a su creación cada uno de sus atributos y esta creación tuvo acceso a toda cosa que poseía el principio. Le fue dado dominio sobre toda forma externa. Tenía la forma de su creador y sus atributos, junto con el poder de expresar todos ellos en el modo perfecto en que se expresa el creador, mientras la creación se mantuviera ella misma en acuerdo directo con el principio. Ninguno de los atributos del ser creado estaban desarrollados, pero el creador colocó su creación en lugar ideal o perfecto, porque tenía en la mente el plan perfecto o ideal que deseaba que expresase su creación. Ahí, en ese perfecto lugar podrían manifestarse o desarrollarse externamente todos los atributos latentes. El Creador no colocó su creación sobre esta tierra hasta que todas las condiciones para su perfecto desarrollo estuvieron completas.
Cuando estas condiciones estuvieron completas, este ser fue colocado en medio de ellas, y se le dio el nombre de Señor Dios. Y la situación donde él fue colocado se llamó Moom, y posteriormente llegó a ser conocido como cuna o madre. Deseo que observéis que pongo esto en palabras en vuestro idioma para que podáis comprenderlo. Podéis entrar en detalles más tarde después que hayáis aprendido a traducir las tablillas vosotros mismos. He acentuado estos puntos para que lleguen a ser el principio a partir del cual trabajaremos en la traducción de estos documentos. No deseo que penséis que intento cambiar ninguna conclusión que ya tengáis formada por otros medios o a través de otros planteamientos o estudios. Os voy a pedir que los dejéis todos a un lado por el momento. Cuando hayáis profundizado en estos estudios, quedáis en libertad de tenerlos de nuevo en cuenta, si lo deseáis. No deseo influenciaros en ningún modo. Toda lección o estudio no es más que algo externo, un modo de llegar a una conclusión. Si la conclusión o la ayuda buscada no se obtiene, los estudios o lecciones se vuelven inútiles, carga extra, nada.